Su nombre es sinónimo de la más alta traición y sus acciones han sido condenadas por generaciones. Pero, ¿es posible que uno de los grandes villanos de la historia sea inocente? 3, 2, 1, 0. Crónicas de Luis González Domínguez. El Evangelio de Judas. ¿Fue Judas Iscariote un héroe que se sacrificó por Jesús? Así lo afirma un manuscrito que durante varios siglos se creyó perdido. Este misterioso texto es conocido como el Evangelio de Judas. Al hablar de Judas Iscariote, automáticamente pensamos en un vil traidor, capaz de entregar a su amigo y maestro, Jesús de Nazaret, a las autoridades romanas, a cambio de 30 monedas de plata. Judas aprovechó la confianza y cercanía que le tenía a Jesús para venderlo al Sanedrín, corte de justicia judía, que lo juzgó debido a que se declaró el Mesías y lo condenó por blasfemia. Fue así como iniciaron los sucesos que provocarían la crucifixión de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, Judas se arrepintió al contemplar las consecuencias de su traición. Trató de devolver su pago a los sacerdotes del Sanedrín, que se negaron a recibirlo, y luego acabó con su vida al colgarse de un árbol, terminando su existencia con un pecado mortal. Pero el Evangelio de Judas nos relata una historia muy diferente. En la década de 1970 se llevaron a cabo investigaciones arqueológicas en Egipto, donde se encontró un libro en forma de códice que incluía 4 obras religiosas. Una de ellas era un texto que se pensaba perdido para siempre, el Evangelio de Judas. La reliquia fue vendida ilegalmente y sacada del país. Resurgió en el año de 2006, cuando la National Geographic Society divulgó el enigmático texto. El escrito, redactado en el idioma copto, es una traducción del griego, el cual fue obra de grupos gnósticos que surgieron alrededor del siglo II y que tenían por objetivo buscar mensajes ocultos en los textos bíblicos. Muchos de ellos pretendían explicar las acciones de aquellos personajes que se opusieron a la voluntad de Dios, como Esaú, Coré y los habitantes de Sodoma. Deja un comentario si quieres que hablemos de ellos y por qué se opusieron a la voluntad de Dios. El Evangelio de Judas es atribuido a una de estas sectas, conocida como los cainitas, que tenían una interpretación muy singular de la Biblia. Entre sus particularidades destaca su veneración a Caín, que según sus creencias es un héroe incomprendido. Los cainitas también afirmaban que un ente creado por Dios, llamado el Demiurgo, fue el responsable de darle la vida a Adán, el primer hombre, causa por la cual la humanidad tiene una inclinación por los placeres terrenales y una tendencia a olvidarse del mundo espiritual. El escrito plantea que Judas no era un traidor, al contrario, afirma que era el más cercano y fiel de los apóstoles. Tanto así que fue el único con el suficiente valor y disciplina para hacer justo lo que Jesús les pedía en sus prédicas: entregarlo a las autoridades para cumplir con la voluntad de Dios. El Evangelio narra una de las conversaciones entre Judas y Jesús, que en confianza le dijo a su apóstol: pero en cuanto a ti, tú harás más que todos ellos, pues ofrecerás en sacrificio al hombre que me sirve de envoltura carnal. Según esta versión de los hechos, Judas Iscariote no fue un traidor, todo lo contrario, fue el único de los apóstoles que realmente siguió al pie de la letra las instrucciones del Mesías. Su compromiso con Jesús era tan grande
que aceptó sacrificar su vida y su reputación para cumplir con la voluntad de Dios. Como cristianos, nos resulta insólito imaginar a Judas como una especie de agente doble, que cumplía una misión secreta encomendada por Jesús. Es lógico que cuestionemos un texto que no data de la época de los apóstoles, ya que fue escrito por lo menos 2 siglos después de la crucifixión del Mesías. Incluso antiguos líderes religiosos como Irineo de León y Epifanio de Salamia lo consideran falso, pero más sabe el diablo. Si te ha gustado el video, te recomendamos darle un vistazo a nuestras crónicas previas sobre misterios religiosos. Suscríbete al canal y compártenos tus opiniones sobre el Evangelio de Judas o de cualquier otro manuscrito que quisieras conocer. Hasta la próxima y que tengas dulces sueños.